Sí, buenas tardes. Agradezco al doctor Ramiro por la invitación para este congreso. Vamos a hablar sobre la alimentación como base de la salud, ¿sí? Pero la alimentación como base de la salud es un tema muy amplio, es un tema muy amplio y nos llevaría, yo creo, muchísimo tiempo a hablar, y como el curso está destinado a la ortopedia, entonces vamos a hablar sobre la alimentación como base de la salud articular. Entonces vamos a enfocarlo un poquito. Ninguna enfermedad que pueda ser tratada con una buena alimentación, ¿qué dice? Debería ser tratada por ningún otro medio, ¿sí? Vamos a hablar como de la alimentación como base de la salud articular. Este es el estudio más grande que se ha realizado en el mundo sobre los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud. 50 millones de personas en casi 200 países. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Que relacionan a la obesidad con una veintena de enfermedades, ¿sí? Entre las más principales para este congreso es que la obesidad puede empeorar la artritis reumatoide, puede aumentar el riesgo de enfermedad articular degenerativa, por ejemplo, la gota o la osteoartritis, ¿sí? Entonces, tenemos una relación entre la obesidad y el desgaste articular o la artrosis, ¿sí? La enfermedad articular más común en el mundo, ¿cuál es? La osteoartritis degenerativa o la osteoartrosis, ¿sí? Y la obesidad es el principal factor de riesgo que podemos modificar, ¿sí? La relación no solo es mecánica, pensamos que es mecánica, solamente mecánica, ¿por qué? Porque obviamente al haber más peso, pues más peso soportan las articulaciones, ¿sí? Eso hablando de las rodillas, pero también tenemos artrosis en las manos. Entonces no es tanto, la relación no es tanto mecánica, sino que la dislipidemia, o sea, elevación de colesterol y triglicéridos, ¿sí? También puede desempeñar cierto papel en el que se agrave la inflamación en las articulaciones. Ahorita vamos a ver esto mucho más específicamente, ¿sí? Entonces, aquí hay una palabra muy interesante. El colesterol oxidado facilita la muerte de condrocitos. Si nosotros tenemos una placa de Petri y le ponemos condrocitos, o sea, le ponemos células del cartílago dentro de la placa y luego le echamos colesterol directamente, ¿qué creen que le pasa a los condrocitos? La degeneración empeora y los condrocitos literalmente se mueren. Si le ponemos colesterol directo de la sangre sobre los condrocitos. Entonces, el colesterol oxidado facilita la muerte de condrocitos mediada por factor de necrosis tumoral. ¿Qué es el colesterol oxidado? El LDL oxidado, ¿sí? Entonces, los productos de colesterol oxidado son, aquí dice, 100 veces más tóxicos que el colesterol normal, ¿sí? Entonces, ¿y dónde encontramos ese colesterol oxidado? ¿Sí? ¿O cómo podemos reducir la cantidad de esos oxiesteroles en el cuerpo? ¿Sí? La forma principal es no comerlos. ¿Dónde encontramos los colesteroles oxidados? Ahí está. El colesterol oxidado se encuentra leche en polvo, está en la carne, en los productos cárnicos, incluido el pescado, el queso, los huevos y los productos del huevo. Esas son las principales fuentes de colesterol oxidado, ¿sí? El atún enlatado, sorprendentemente alto en colesterol oxidado, y el que se lleva las palmas es el ghee o la mantequilla clarificada. Son las principales fuentes de colesterol oxidado. Entonces, la lipoproteína de baja densidad, o sea, el colesterol oxidado, facilita la muerte de condrocitos mediado por el factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué nos pasa arriba de los 30 años? Se enciende el check engine, rodilla, columna, ¿sí? No es la edad, son las toxinas que se empiezan a acumular, les dijo el doctor. No estamos enfermos, estamos intoxicados, ¿sí? Entonces, colesterol oxidado. Entonces, el colesterol es un nuevo factor de riesgo para iniciar una osteoartritis o una osteoartrosis. O sea, está en el origen, es la patogenia de la osteoartritis, ¿sí? Y podemos considerarlo como una de las formas de o una enfermedad que se agrega al síndrome metabólico, ¿sí?
Ahora, ¿cómo el colesterol puede dañar la articulación? Hay varias teorías, ¿sí? Una de las cosas es, cuando hay hipercolesterolemia, el cuerpo trata de eliminarlo y va y lo deposita en los tejidos, en el cartílago, y de esa manera condiciona que el cartílago se degenere, ¿sí? Entonces, se acumula también colesterol intracelular y contribuye a la gravedad de la osteoartritis. Entonces, ahí tenemos el síndrome metabólico, ¿sí? Hipertensión, cáncer, ovario poliquístico, ataques cardíacos, demencia, hígado graso, resistencia a la insulina, problemas con los lípidos, diabetes, y a eso le podemos agregar la osteoartritis. La osteoartritis no es una enfermedad aislada solamente de los cartílagos articulares, sino que es todo un conjunto, es una enfermedad que va en conjunto con otras. Entonces es un problema también del metabolismo, ¿sí? Esto es bien interesante. ¿Cuántos han escuchado hablar del eje intestino, microbiota, cartílago? La microbiota son las bacterias que tenemos en el intestino y esas van a determinar cómo funcionamos a nivel de energía, a nivel de sistema inmune, a nivel endocrino, ¿sí? Entonces las bacterias del intestino tienen muchas funciones, pero en la rodilla sana o en un paciente que tiene una rodilla completamente sana, ¿qué creen? También existe microbiota, existen bacterias. Por ejemplo, muchos cirujanos cuando hacen cuando quitan la hernia de disco, mandan a cultivo ese disco, ¿sí? Entonces, ese disco presenta flora bacteriana, presenta bacterias, ¿sí? Hacen un cultivo y algunas salen con Propinobacterium acnes, por poner un ejemplo, ¿sí? Lo curioso es que a esos pacientes no tienen discitis, o sea, no tienen infección en el disco y está esa bacteria. Entonces, se están determinando si es que la hernia de disco es producida por una disbiosis, o sea, por una alteración de las bacterias en el disco o en el cartílago, ¿sí? Entonces, pero una cosa es hacer un cultivo del disco, pero otra cosa muy distinta es buscar intencionalmente las bacterias. Entonces se hace un estudio genético, se mide la unidad 16 ribosomal del ARN de las bacterias y así encontramos una firma genética. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra en el cartílago, lo que se encuentra en el disco, que existe un conjunto de como 500 bacterias que son normales. Entonces, ese sería el microbioma del cartílago o el microbioma del disco, ¿sí? Y lo curioso de esto es que aproximadamente entre 40 o 50 familias de estas bacterias, ¿qué creen? Son intestinales, son bacterias del intestino y aproximadamente 20, 30 familias de bacterias son de la piel. Entonces tenemos un conjunto de bacterias que predominan tanto en el cartílago como en el disco y se consideran bacterias protectoras que son normales, pero cuando se desequilibra ese sistema es donde vienen las enfermedades articulares. El colesterol puede inducir esto también, ¿ok? Entonces, otra de las conclusiones de este estudio quiere decir que debemos tener cuidado con la salud tanto de la piel, de la microbiota de la piel, tanto de los dientes, o sea, de la salud bucal y la salud intestinal para tener en buen estado nuestro cartílago y nuestro disco, ¿sí? Entonces, es todo un conjunto de cosas. ¿Cómo se explica que las bacterias produzcan una enfermedad articular? Básicamente depende de nuestro tipo de alimentación, ¿sí? Una alimentación alta en grasas saturadas y baja en fibra va a condicionar cambios en la microbiota intestinal. Esa microbiota intestinal va a producir metabolitos que se pueden considerar que son proinflamatorios, va a producir inflamación sistémica, va a producir liberación de citoquinas que son inflamatorias, se van a incrementar los lipopolisacáridos, que sabemos que son como balsas que se agarran las bacterias para atravesar la barrera intestinal, y eso finalmente va a llegar al cartílago. Entonces, una disbiosis o un desequilibrio en el intestino nos va a llevar a una disbiosis o un desequilibrio en la microbiota a nivel de cartílago. Esto nos lleva a muchas preguntas, porque, por ejemplo, ¿cómo en relación a los tratamientos? Porque lo que quiero decir, podemos tratar muchas enfermedades, podemos tratar la hernia de disco con bacterias.
Estamos hablando que existe una microbiota alterada propiamente en el sitio. Entonces, si nosotros ponemos bifidobacterios o lactobacilos que son específicos para el disco, ¿qué puede pasar? Se puede desinflamar, exactamente. Seguimos. Entonces, las dietas ricas en grasa pueden causar, ¿qué dice? Disbiosis, o sea, una alteración en el equilibrio bacteriano, lo que disminuye la cantidad de bacterias protectoras que comprometen el epitelio, comprometen el intestino y ocasionan inflamación crónica, ¿sí? Al tener una disbiosis o al tener una alteración en el equilibrio, se liberan metabolitos tóxicos. Los metabolitos tóxicos más conocidos es el óxido de dimetilamina, que está vinculado con enfermedad cardiovascular, con hígado graso, con muchas cosas. Los NOx, los compuestos oxidativos del nitrógeno, también esos son compuestos precancerígenos y todos son formados por las bacterias del intestino, ¿sí? Dentro del tratamiento tenemos, lo que hacemos nosotros son terapias basadas en microbioma, en los microbiomas, o sea, en la capacidad que tenemos nosotros para alterar esos microorganismos, ¿sí? Y las principales terapias son alimentación alta en fibra prebiótica, probióticos, actividad física, ver los ritmos circadianos. Las bacterias del intestino también están asociadas con los ritmos circadianos, por eso es importante el descanso. El trasplante fecal es una terapia muy interesante. La terapia con fagos es algo interesante. No tengo mucha experiencia con eso, pero ya lo estoy evaluando. Los fagos son virus, los virus de las bacterias. Entonces existen ciertos alimentos que hacen que crezcan en el intestino determinados virus que combaten bacterias patógenas o bacterias que denominamos patobiontes, o sea, bacterias que nos pueden afectar. La terapia con fagos es algo que se va a ver en el futuro muy interesante. Y obviamente limitar el uso o el consumo de alcohol, de tabaco y de medicamentos que conocemos que pueden ser perjudiciales para la microbiota o la flora intestinal. Entre los principales son los antibióticos, los analgésicos, los antidepresivos y los que se usan para gastritis. ¿Sí? Ok. Entonces, síntomas vemos, causas raíces, no sabemos. ¿Cuáles son las causas raíces de la osteoartrosis? ¿Sí? ¿Qué es lo que tratamos? ¿Tratamos síntomas o vamos a la causa raíz del problema? ¿Sí? Como dijo el doctor Ramiro, esta imagen puedo estar equivocado, es mía. ¿Sí? Muchas de estas son causas raíces, o sea, muchos de estos son las causas raíz de que se origine la osteoartrosis. La causa número 1, disbiosis intestinal, ¿sí? Es una cosa que podemos corregir. Los golpes, la caída, la biomecánica, es algo que pues ya se golpeó y ya se dañó la articulación, en eso no podemos intervenir mucho. La inflamación crónica, disfunción mitocondrial, problemas hormonales. Las mujeres tienen más cuando hay problemas con estrógenos, tienden a tener problemas articulares, alimentación inflamatoria, el estrés, los traumas, las emociones, toxinas, metales pesados, parásitos, por ejemplo, borrelia, ¿sí? Causa un tipo de artritis incluso, factores genéticos, inadecuado estilo de vida y deficiencia de vitamina D. Entonces, de todas esas causas raíces, solamente hay dos en donde no podemos hacer gran cosa, que son los golpes o la mala biomecánica y los factores genéticos. En los otros sí podemos mover porque sí son modificables porque son hábitos de estilo de vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en eso? Nos basamos en los pilares de la medicina de estilo de vida. ¿Sí? No me detengo mucho porque ya se los comentó el doctor Ramiro, los pilares de la medicina de estilo de vida, alimentación basada en plantas, de alimentos integrales, actividad física, descanso, manejo de estrés, abuso de sustancias y conexión social y espiritual. Le puse la imagen en forma de hexágono, ahorita lo van a ver por qué. ¿Sí? Entonces, ¿por qué alimentación basada en plantas? ¿Sí? En todas las cosas existe un patrón que es parte de nuestro universo y tiene simetría, elegancia y gracia. ¿Sí ven las frutas que tienen un patrón? ¿Sí? Entonces, cada sustancia emite sus propias vibraciones de longitud de onda precisas como si se tratara
de su propio, como si cantara su propia melodía. Entonces, no importa si estamos viendo una flor o si estamos viendo la división celular ahí abajo, ¿sí? Todo tiene un patrón geométrico, ¿sí? Entonces, el ritmo pulsante del crecimiento vivo sigue un patrón ¿de qué? ¿De qué dice? De simetría pentagonal. Todo lo que está vivo tiene esa forma, tiene una simetría, tiene una geometría, se podría decir, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que las abejas hacen por qué tienen forma de hexágono? ¿Sí? Exactamente. Entonces, la geometría del mundo de las abejas nos da a entender que existe ahorro y conservación de energía, ahorro máximo y conservación de energía. Entonces, cuando vemos una forma hexagonal o una forma geométrica, puede ahorrar energía. Eso es importante porque ahorita vamos a hablar justamente de los alimentos. Comer en buena longitud de onda. Vamos a pasar de las calorías a algo que es mucho más sutil, que es ¿qué? La longitud de onda. ¿Sí? O sea, alimentos que, como las abejas, con forma hexagonal, conservan energía, pero no energía en el sentido de las calorías, sino energía en el sentido de cuánta energía agarró ese alimento de los elementos de la naturaleza, del sol, del agua, de la tierra, del aire. Entonces, una vez que nosotros comemos esos alimentos altamente energéticos, nos estamos realmente nutriendo. Y ahí ustedes pueden ver alimentos muertos que no tienen energía, alimentos inferiores y alimentos que superiores, con alto contenido de energía, alto contenido de alimentos que se pueden considerar energéticos, ¿sí? Incluso podemos hacer una pirámide alimenticia en este sentido. Alimentos que conservan energía o que conservan luz. Los alimentos más energéticos, ¿sí? El primero o el principal es el sol, ¿sí? Y luego están las algas, la clorofila, el plancton, el acai, la matcha y la maca, ¿sí? Esos son los alimentos que podemos considerar que son más energéticos. Entonces la pregunta, ¿los alimentos que usted consume le brindan energía o les roban energía? Si ustedes comen y luego quieren irse a dormir, ¿qué cree que está pasando? El alimento les está robando energía. Por eso le agregamos café, le agregamos té como un estimulante para engañar al cuerpo. ¿Sí me explico? ¿Y cómo podemos medir eso? Hay una técnica que se llama cristalización sensible, que lo que mide es la vitalidad del alimento. O sea, una forma de cristalización es cómo podemos medir qué tanta cantidad de energía tiene conservado ese alimento. Entonces, en el lado izquierdo arriba podemos ver una zanahoria recién cortada que conserva gran parte de esa estructura geométrica y una zanahoria que está días después que ya va perdiendo la vitalidad. ¿Sí lo ve? Entonces, una cosa muy interesante es el alimento, sí, pero la calidad, la frescura del alimento es importante, ¿sí? Tiene que ver que sea orgánico, que no sea orgánico, ¿sí? Del lado izquierdo está una manzana no orgánica, que tiene cierto patrón, pero no es tan bonito como el de una manzana orgánica. Entonces es la frescura, que sea un alimento orgánico, ¿sí? La forma de cocción, ¿es importante o no? No solamente se trata del alimento, sino de la forma como se prepara el alimento, ¿sí? Aquí en la imagen donde está todo negro tenemos una zanahoria que está cocinada a gas, ¿sí lo ven que conserva cierto patrón geométrico? Y el otro lado tenemos una zanahoria que fue cocinada o que fue calentada, ¿en dónde? En el microondas. ¿Sí lo ven? Perdió completamente su estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que ese alimento ha perdido la identidad como alimento y se va a transformar o se va a portar dentro de nosotros, en vez de ser un alimento, se va a comportar como un veneno. El cuerpo no tiene capacidad de reconocer eso. ¿Ok? En este lado tenemos arroz integral, tenemos arroz blanco, ¿sí? Tienes todavía cierta, pero hay una diferencia en que sea integral o que sea blanco. Tenemos azúcar integral arriba, azúcar de caña integral arriba,
en la parte de arriba, toda la estructura, toda la geometría, y el azúcar blanca, ¿sí lo ven? El azúcar blanca refinada perdió completamente la identidad también como alimento. Por eso es inflamatorio, por eso es un alimento inflamatorio, ¿sí? Entonces, ¿y hay literatura que respalde esto? De lo que estoy hablando de la alimentación, sí. El uso potencial de las dietas basadas en plantas en artritis reumatoide, ¿sí? La dieta puede desempeñar un papel importante en el manejo y en qué dice, la remisión de la artritis reumatoide, ¿sí? Y en el tratamiento, porque reduce la inflamación y el dolor articular, ¿sí? Una dieta basada en plantas reduce el riesgo de osteoartrosis, ¿sí? Puede ayudar a tratar los síntomas a largo plazo, ¿sí? Y varios fitonutrientes y alimentos vegetales han demostrado la eficacia en reducir los síntomas de la osteoartrosis, ¿sí? ¿Y qué pasa sobre el tendón? ¿Qué pasa si vemos alimentos en relación con el tendón? Aquí nos dice que una dieta más occidental, o sea, una dieta alta en grasas y baja en fibra, nos va a causar productos de glicación avanzada, ¿sí? O sea, esos productos de glicación avanzada es una manera muy sutil de decir oxidación y envejecimiento. Entonces, una dieta más occidental nos va a llevar a oxidación y a envejecimiento, ¿sí? Y a largo plazo puede producir, o sea, una alimentación basada en plantas, una reducción modesta en la glicación y aumentar el tamaño del tendón de Aquiles, lo que puede proteger contra las lesiones, ¿sí? Solamente alimentación. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del mundo, mientras aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Y les quería poner un video al último. No sé si le pueden poner play, ahí abajo aparece. Francisco, tengo 77 años de edad. Hace un mes, para ser exactos, el 26 de marzo, vine con el doctor Cristian Cornejo por recomendaciones del doctor Ramiro, porque padezco osteoartritis nodular y me estaban empezando a doler las coyunturas de los dedos de la mano. Comencé mi dieta. Y desde que comencé mi dieta he sido muy estricto en no comer lo que se me prohibió. ¿Qué se me prohibió? Huevo, leche y sus derivados y carnes de ninguna, y ya no he comido nada de eso. No, ni siquiera los he probado porque el dolor que me había comenzado a salir en las articulaciones de los dedos me ha desaparecido, ¿verdad? Y ahorita vengo con el doctor a valoración y para ver qué considera él de ajustar mi tratamiento para poderme sentir mejor. La comida tiene el poder de sanarnos, es la herramienta más potente que tenemos para ayudar a prevenir, ayudar a tratar muchas de nuestras enfermedades crónicas, ¿sí? Gracias. Fíjense que los operas de la rodilla, los operas del hombro y luego llegan por la columna, siempre, y realmente vamos reparando por partes, siempre, y no los vemos en forma integral. Entonces, mis pacientes, a casi todos, no a todos, que llegan con algún desgaste articular, los mando a Cristian, a que los oriente. No les da dietas generalmente. Lo único que les enseña es datos duros. Es decir, vean,
te vas a enfermar por la alimentación. Y les damos un folleto que no se me olvide, porfa, al que le interese, ¿sí? Para mandarle díganle aquí a mi gente, la revista, tenemos una revista digital y ahí habla de alimentos proinflamatorios y antiinflamatorios y que el paciente decida. Tampoco vamos, lo que sí debemos hacer nosotros es abrirles un poco la mente, es todo, ¿sí? Si se fijan, como ortopedista nunca nos enseñaron eso en la escuela, ¿o no? A los rehabilitadores les enseñaron eso, no nos lo enseñan. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela no sepan, pero en la escuela de medicina nos enseñan menos de un 5% es alimentación, menos de un 5% de la educación es alimentación, y es la base de la salud, ¿o no? Nos deberían enseñar más alimentación, y no nos lo enseñan, porque no es negocio. El negocio es dar medicinas y cirugía.